Me enfrento a una decisión que debo tomar, y las cosas no siempre están claras. Y siento el peso de la responsabilidad que tengo. Son palabras del cardenal Luis Tagle, hablando con sinceridad sobre una decisión difícil. Lo que la mayoría de la gente no sabía en ese momento es que él tenía acceso a los archivos privados del Vaticano relacionados con los últimos deseos del Papa Francisco. Ahora, parte de esos archivos se han filtrado. En este vídeo, analizaremos lo que se ha revelado y lo que esto podría significar para el futuro de la Iglesia. Comencemos. Fugas en el Vaticano. Incluso antes de esta reciente filtración del cardenal, el Vaticano ya había sufrido importantes escándalos por filtraciones en los últimos años, pero estos difieren sustancialmente de las actuales acusaciones contra el cardenal Tagle. Los dos incidentes más notables se conocen comúnmente como Batileaks, 2012, y Batileaks II, 2015. El primer escándalo Batileaks estalló en 2012, durante el papado de Benedicto XVI. Comenzó cuando se filtraron y revelaron cartas y documentos confidenciales dirigidos al Papa Benedicto y a otros funcionarios del Vaticano en un programa de televisión italiano llamado Los Intocables, emitido por La 7 a finales de enero de 2012. La situación se agravó en mayo de 2012, cuando el periodista italiano Gianluigi Nuzzi publicó un libro titulado Su Santidad, los documentos secretos de Benedicto XVI, que contenía correspondencia confidencial que revelaba corrupción, luchas de poder e irregularidades financieras dentro del Vaticano. La figura central de este escándalo fue Paolo Gabriele, mayordomo personal del Papa Benedicto desde 2007, que fue detenido el 23 de mayo de 2012 tras hallarse documentos confidenciales en su apartamento del Vaticano. Tras una investigación y un juicio, Gabriele fue declarado culpable de robo agravado el 6 de octubre de 2012 y condenado a 18 meses de prisión. Cumplió su condena en una celda del Vaticano antes de ser indultado por el Papa Benedicto XVI en diciembre de 2012. Otra persona, Claudio Sciarpelletti, fue declarada culpable de obstrucción a la justicia en relación con las filtraciones y recibió una pena reducida de 2 meses de prisión, suspendida con 5 años de libertad condicional. En respuesta a estas filtraciones, el Papa Benedicto XVI nombró una comisión de 3 cardenales, Julián Herranz Casado, Joseph Tomko y Salvatore De Giorgi, para investigar las irregularidades. Según se informa, esta investigación sacó a la luz cuestiones más profundas, entre ellas acusaciones de un escándalo de sexo y chantaje dentro del Vaticano. Las repercusiones del escándalo fueron de gran alcance, incluyendo la destitución de Ettore Gotti Tedeschi de su cargo de presidente del Banco del Vaticano. Muchos observadores y expertos del Vaticano creen que el escándalo Batileaks contribuyó de manera significativa a la decisión sin precedentes del Papa Benedicto XVI de dimitir el 28 de febrero de 2013, la primera renuncia voluntaria de un papa en casi 600 años. Los documentos filtrados habían sacado a la luz luchas internas por el poder, incluidos los intentos de socavar al cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, y los conflictos sobre el futuro del Banco del Vaticano. 3 años más tarde, en 2015, durante el papado del Papa Francisco, se produjo un segundo gran escándalo de filtraciones, bautizado como Batileaks II por los medios italianos. En esta ocasión, las revelaciones no autorizadas se referían a la mala gestión financiera y al gasto excesivo dentro del Vaticano, lo que puso de manifiesto la oposición a los esfuerzos reformistas del Papa Francisco. El escándalo salió a la luz en noviembre de 2015, cuando 2 periodistas italianos, Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, publicaron libros basados en documentos filtrados, Via Crucis, publicado en inglés como Merchants in the Temple, de Nuzzi, y Avarizia, publicado en inglés como Greed, de Fittipaldi. Estas publicaciones revelaron detalles financieros preocupantes, entre ellos la afirmación de que el Vaticano poseía propiedades por valor de aproximadamente 4.000 millones de euros, y que el Hospital Bambín Gesù había pagado costosas reformas en el apartamento del cardenal Tarcisio Bertone, lo que puso de relieve la preocupación por la transparencia financiera. A diferencia del primer escándalo Batileaks, en el que estaba implicado el mayordomo del Papa, las filtraciones de 2015 fueron supuestamente facilitadas por 2 personas que habían sido nombradas para ayudar en la reforma del Vaticano. Monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda, que ocupaba el cargo de secretario de la Prefectura para los Asuntos Económicos, y Francesca Immacolata Ciauchi, ejecutiva de Relaciones Públicas. Ambos habían sido miembros de la Comisión de Referencia para la Organización de la Estructura Económico-Administrativa, COSEA, del Papa Francisco. El Vaticano tomó la medida extraordinaria de investigar a los periodistas por complicidad,
lo que supuso la primera vez que unos periodistas se enfrentaban a un juicio ante un tribunal vaticano. Sin embargo, ambos fueron finalmente absueltos en julio de 2016, alegando el tribunal los principios de libertad de expresión. Monseñor Balda, por el contrario, fue condenado a 18 meses de prisión, a partir del 22 de agosto de 2016, aunque el Papa Francisco le concedió el indulto tras cumplir aproximadamente la mitad de su condena. Lo más destacable de ambos escándalos Vatilix es que contaban con pruebas concretas, múltiples fuentes y documentación significativa. Los materiales filtrados se obtuvieron físicamente y se publicaron, y se identificó a las personas responsables de las filtraciones. El Vaticano respondió con investigaciones formales, procedimientos legales y reformas institucionales. Ahora es cuando la historia da un giro fascinante. Hay una historia completamente diferente sobre el Papa Francisco y los documentos confidenciales del Vaticano. En enero de 2025, el Papa Francisco publicó su autobiografía titulada Esperanza, que contenía una revelación impactante. Tras su elección en 2013, el Papa Benedicto XVI le entregó una gran caja blanca, con documentos confidenciales relacionados con las situaciones más difíciles y dolorosas dentro de la Iglesia. Esta entrega tuvo lugar durante su histórico encuentro en Castel Gandolfo, la residencia papal de verano, poco después de la elección de Francisco. Según la autobiografía de Francisco, Benedicto le dijo: «Todo está aquí», refiriéndose a documentos relacionados con casos de abuso, corrupción, negocios oscuros, fechorías. Esta revelación fue publicada por los principales medios de comunicación, incluidos The Guardian y The Independent, lo que permitió echar un vistazo poco habitual a la transferencia privada de información delicada entre papas. Aunque el Papa Francisco no especificó el contenido exacto de la caja en su autobiografía, el contexto histórico y otros informes sugieren que probablemente contenía el informe confidencial sobre el escándalo Batileaks de 2012 elaborado por los 3 cardenales para el Papa Benedicto. Esta valoración se ve respaldada por informaciones contemporáneas de 2013, cuando Reuters señaló que el Papa Benedicto había decidido que el informe se entregaría a su sucesor para su conocimiento exclusivo. Esta transferencia de documentos de Benedicto a Francisco representa un intercambio legítimo y adecuado al protocolo de información sensible durante una transición papal, muy lejos de la supuesta filtración de archivos basada en últimas voluntades. Ilustra cómo el Vaticano maneja la información confidencial a través de canales establecidos y con la autoridad adecuada, en lugar de mediante divulgaciones no autorizadas. Ahora bien, aquí es donde las cosas dan un giro fascinante. Hay una historia completamente diferente sobre el Papa Francisco y los documentos sensibles del Vaticano. La afirmación y sus orígenes. El cardenal Luis Antonio Joaquim Tagle, nacido el 21 de junio de 1957 en Manila, Filipinas, ha sido una figura destacada de la Iglesia Católica durante muchos años. Antes de su elevación al cardenalato, fue arzobispo de Manila entre 2011 y 2020. Actualmente ocupa el cargo de proprefecto de la sección para la primera evangelización y las nuevas iglesias particulares del Dicasterio para la Evangelización, un cargo importante dentro de la jerarquía vaticana. Conocido por su actitud cercana, Tagle es a menudo llamado cariñosamente Chito por sus allegados, un apodo que proviene de su nombre completo, Luisito. Como él mismo explicó en una entrevista en 2014 con Raymond Arroyo en el programa The World Over de EWTN. Bueno, mi nombre real es Luis, y el diminutivo es Luisito, el pequeño Luis. Y es una costumbre en Filipinas olvidar a menudo el nombre real y aferrarse al diminutivo. Así que se ha eliminado el Luis y se ha quedado el Chito, sí. Y el Chito se ha afianzado. Sí. Y mucha gente se sorprende de que me llame Luis, de que mi nombre real sea Luis. Así que es un nombre que conocen mis amigos, la gente que está en mi casa o que se siente cómoda conmigo. Y siempre digo que la gente que me quiere prefiere llamarme Chito. El cardenal Tagle se ha ganado una reputación por sus opiniones teológicas progresistas, su humildad y su fuerte compromiso con las causas de la justicia social. Estas cualidades a menudo lo han llevado a ser comparado con el Papa Francisco, lo que le ha valido el apodo de «el Francisco asiático». De hecho, su relación se caracterizó por el respeto mutuo y una visión compartida de la Iglesia. El Papa Francisco nombró a Tagle para varios puestos clave durante su papado, entre ellos
el de prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en 2019 y lo ascendió a cardenal obispo en 2020, convirtiendo a Tagle en el primer filipino en ostentar este prestigioso rango. Para comprender mejor el carácter y la filosofía del cardenal Tagle, podemos fijarnos en sus propias palabras. Durante la visita del Papa Francisco a Filipinas en 2015, Tagle pronunció un emotivo discurso en la Catedral de Manila en el que destacó la resistencia del pueblo filipino y su fe. Esta catedral ha sido arrasada muchas veces, pero se niega a desaparecer. Se levanta con valentía de sus ruinas, al igual que el pueblo filipino. Sí, Santo Padre, nosotros, los obispos, sacerdotes y religiosos, hemos visto y vivido el sufrimiento, pero también la determinación de nuestro pueblo. Estamos afligidos en todos los sentidos, pero no estamos derrotados. ¿Cuál es el secreto de la resistencia de los filipinos? El padre Horacio de la Costa, su compañero, jesuita, historiador, escritor, sacerdote, religioso y nacionalista, nos da una pista. Dijo que los filipinos tenemos dos tesoros, dos riquezas, la música y la fe. La música e la fede. Nuestras melodías elevan nuestro espíritu por encima de las tragedias de la vida. Nuestra fe nos hace levantarnos una y otra vez tras incendios mortales, terremotos, tifones y guerras. Este discurso no solo ilustra la elocuencia de Tagle, sino también su profunda conexión con su herencia filipina y su comprensión del papel que desempeña la fe en la vida de las personas, temas que resonaron con fuerza en el propio énfasis del Papa Francisco por acercarse a los marginados y comprender las experiencias vividas por los católicos de todo el mundo. La relación entre el cardenal Tagle y el Papa Francisco era realmente estrecha y significativa desde el punto de vista profesional. Durante su papado, Francisco confió a Tagle importantes responsabilidades, entre ellas funciones de liderazgo durante sínodos y misiones especiales como enviado papal. Esta relación profesional se basaba en una visión compartida de una iglesia más inclusiva y socialmente consciente, pero es importante señalar que su conexión, aunque cálida y colaborativa, seguía los protocolos y jerarquías establecidos en el Vaticano. En este contexto, las afirmaciones sobre archivos secretos o últimas voluntades para filtrar información representarían una ruptura dramática con el respeto demostrado por ambos hacia las instituciones y los procesos de la Iglesia. También contradirían la lealtad bien documentada de Tagle hacia la Iglesia y sus procedimientos. La conspiración contra el Papa Francisco. El 21 de abril de 2025, el Papa Francisco falleció a los 88 años, poniendo fin a un papado que duró 12 años transformadores. Nacido como Jorge Mario Bergoglio en Argentina, se convirtió en el primer papa jesuita, el primero de América y el primero en tomar el nombre de Francisco, en honor a la devoción de San Francisco de Asís por los pobres. Pero Francisco no solo rompió con las tradiciones con su nombre y sus orígenes. Sus reformas progresistas y sus posiciones sin tapujos sobre todo tipo de temas, desde el cambio climático hasta el divorcio o la homosexualidad, le valieron tantos seguidores devotos como feroces oponentes. Y esos oponentes no se contentaban con debates teológicos. Algunos querían eliminarlo. Examinemos lo que sabemos sobre las amenazas físicas contra el Papa Francisco, la oposición interna a la que se enfrentó dentro de la Iglesia, y cómo estas fuerzas siguen configurando la Iglesia Católica incluso después de su muerte. El primer intento confirmado de asesinato contra el Papa Francisco se produjo en septiembre de 2015, solo 2 años después de su llegada al papado. El objetivo: una misa papal en Filadelfia durante la visita del Papa a Estados Unidos. El aspirante a asesino no era un terrorista internacional ni un extremista religioso, sino un joven de 17 años de Lindenwold, Nueva Jersey, llamado Santos Colón Jr. Según los documentos de la Fiscalía de los Estados Unidos, Colón planeó meticulosamente lo que podría haber sido un ataque devastador. Su estrategia consistía en contratar a un francotirador para que disparara al Papa durante la misa, y al mismo tiempo detonar explosivos en las zonas circundantes, un ataque coordinado diseñado para causar el máximo número de víctimas y el caos. Lo que Colón no sabía era que el francotirador con el que se comunicaba era en realidad un agente encubierto del FBI. Cuando Colón le ordenó a esta persona que comprara materiales explosivos, selló su propio destino.
El FBI había estado siguiendo sus actividades, incluido su reconocimiento de las zonas objetivo del evento papal. El adolescente fue detenido antes de poder ejecutar su plan, y posteriormente se declaró culpable, como adulto, de un delito de intento de apoyo material a terroristas. Los cargos conllevaban una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de $250.000. El complot de Filadelfia plantea preguntas inquietantes. ¿Qué motivó a un adolescente de Nueva Jersey a atacar al Papa? ¿Actuó solo o fue influenciado por otros? Aunque los documentos judiciales no indican explícitamente su motivación, la naturaleza de los cargos sugiere una posible radicalización o influencias extremistas. Lo más escalofriante de este caso es lo cerca que estuvo de ejecutarse. Si el FBI no se hubiera infiltrado en los planes de Colón, el curso de la historia podría haber cambiado drásticamente. La visita a Filadelfia, que atrajo a una multitud estimada en más de 1 millón de personas, podría haberse convertido en el escenario de una tragedia que habría resonado en todo el mundo católico y más allá. Las medidas de seguridad para las visitas papales son siempre muy exhaustivas, pero este caso pone de relieve lo necesarias que eran esas precauciones. El Papa viaja con su propio equipo de seguridad desde el Vaticano, pero depende en gran medida de los países anfitriones para proporcionar protección adicional, un complejo esfuerzo coordinado en el que participan múltiples organismos y que, en este caso, funcionó exactamente como estaba previsto. Si el complot de Filadelfia era preocupante, el siguiente intento de asesinato confirmado fue aterrador. En marzo de 2021, el Papa Francisco hizo historia al convertirse en el primer papa en visitar Irak, un viaje que muchos desaconsejaron por motivos de seguridad. Irak llevaba años devastado por la violencia sectaria, y las comunidades cristianas eran especialmente blanco de grupos extremistas como el Estado Islámico. Según extractos de la próxima autobiografía del Papa Francisco, Hope, publicada en el periódico italiano Corriere della Sera, sus asesores tenían motivos para estar preocupados. El Papa reveló que no uno, sino 2 terroristas suicidas habían planeado atentar contra él durante su visita a la ciudad de Mosul. El complot era sofisticado y mortal. Uno de los atacantes era una mujer que llevaba explosivos atados al cuerpo, mientras que el otro complot implicaba una furgoneta cargada de explosivos. Ambos fueron interceptados y eliminados por las fuerzas policiales iraquíes antes de que pudieran alcanzar su objetivo. Lo que hace que este caso sea especialmente fascinante es la cooperación internacional que salvó la vida del Papa. El complot fue frustrado gracias a la información proporcionada por los servicios de seguridad británicos, lo que demuestra que la protección del pontífice se había convertido en una preocupación mundial. «Me aconsejaron que no fuera», escribió Francisco en su autobiografía, «pero me sentí obligado a visitar a quienes tanto habían sufrido». Esta declaración revela mucho sobre el carácter del Papa, un hombre que comprendía los riesgos, pero daba prioridad a su misión pastoral con las comunidades que habían sufrido una persecución inimaginable. La visita a Irak ya era una pesadilla para la seguridad. Al tener lugar durante la pandemia de coronavirus, requirió una planificación y unas precauciones exhaustivas. El Papa visitó Bagdad, Nayaf y Erbil, pero su parada en Mosul fue especialmente simbólica, ya que la ciudad había sido un bastión del ISIS solo unos años antes. Según la información de Newsweek, los atentados debían coincidir con la visita de Francisco a Hosh al-Biaa, o Plaza de la Iglesia, de Mosul, donde rezó por las víctimas de la guerra en la devastada ciudad. La plaza alberga las ruinas de 4 iglesias destruidas durante la ocupación del ISIS, un poderoso símbolo del sufrimiento de la comunidad cristiana iraquí, que ha pasado de 1.500.000 personas en 2003 a solo unos cientos de miles en 2021. La revista America Magazine informó de que los atacantes fueron abatidos antes de llegar al Papa, lo que indica una respuesta decisiva de las fuerzas de seguridad iraquíes. La revista también señaló que las revelaciones del Papa sobre el complot se produjeron años después de los hechos, lo que sugiere el deseo de los responsables del Vaticano de evitar crear alarma en ese momento. Lo que hace que este intento de asesinato sea especialmente inquietante es el contexto en el que se produjo. La comunidad cristiana iraquí ya había sido diezmada por años de violencia selectiva. Un ataque exitoso contra el Papa durante su visita no solo habría sido una tragedia para la Iglesia Católica, sino un golpe devastador para esta minoría vulnerable y para las relaciones interreligiosas en la región. El complot iraquí también pone de relieve los retos únicos en materia de seguridad a los que se enfrenta un líder religioso mundial. A diferencia de los jefes de Estado, que a veces pueden limitar sus viajes a lugares seguros, el Papa Francisco ha demostrado constantemente su determinación de visitar zonas de conflicto y áreas donde los católicos son minoría o son perseguidos.
Este celo misionero, aunque inspirador para muchos, supone un importante quebradero de cabeza en materia de seguridad para quienes tienen la tarea de protegerlo. No todas las amenazas al Papa Francisco han sido en forma de bombas y balas. A lo largo de su papado, se ha enfrentado a una importante oposición interna por parte de facciones conservadoras de la Iglesia Católica que se oponían a sus reformas progresistas. En octubre de 2015, The Telegraph informó sobre lo que denominó complots con sebo envenenado para desestabilizar a Francisco desde dentro de la Iglesia. Estos esfuerzos no se centraban en causar daño físico al Papa, sino en socavar su autoridad y crear obstáculos a su programa de reformas. Un ejemplo notable se produjo durante una cumbre del Vaticano sobre cuestiones familiares en 2015. Se filtró a los medios de comunicación una carta firmada por 13 cardenales en la que se instaba a no introducir cambios doctrinales y se advertía de que la Iglesia podría colapsar si Francisco seguía adelante con sus reformas. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, calificó esta filtración como un acto de perturbación destinado a socavar la cumbre. Curiosamente, 4 de los cardenales cuyos nombres aparecían en la carta negaron posteriormente haberla firmado. Y el cardenal australiano George Pell afirmó que la versión filtrada contenía errores. Esta confusión en sí misma apunta a la compleja política interna que está en juego. Otro ejemplo de oposición interna provino de Krzysztof Charamsa, un alto funcionario del Vaticano que se declaró públicamente gay justo antes de la cumbre. El teólogo de la liberación Leonardo Boff calificó este momento como una trampa diseñada para crear problemas a Francisco, sugiriendo que incluso las acciones aparentemente progresistas podían utilizarse como arma en la lucha interna por el rumbo de la Iglesia. Estas maniobras ponen de relieve el campo de batalla ideológico en el que Francisco ha navegado a lo largo de su papado. Como detalló The Guardian en un extenso artículo de 2017, los elementos conservadores dentro de la Iglesia se opusieron a las opiniones de Francisco sobre el divorcio, la homosexualidad y la comunión para los católicos que se han vuelto a casar. Consideraban que estas posiciones se alejaban de la doctrina católica tradicional y trabajaron para resistirlas por diversos medios. A diferencia de los complots para asesinarlo, que provenían de extremistas ajenos a la jerarquía de la Iglesia, estos esfuerzos de oposición interna fueron liderados por altos funcionarios dentro del propio Vaticano. Utilizaron herramientas como filtraciones a los medios de comunicación, críticas públicas y obstáculos procedimentales para desafiar la autoridad de Francisco y limitar el alcance de sus reformas. Lo que hace que esta oposición interna sea especialmente significativa es que continúa incluso después de la muerte de Francisco. Según un informe compartido en las redes sociales pocos días después de su fallecimiento, las facciones conservadoras ya están conspirando para influir en el próximo cónclave con el fin de elegir a un papa que revierta las reformas de Francisco. Utilizando el lema de la unidad como tapadera, esperan persuadir a otros cardenales para que elijan a un sucesor que deshaga el legado de Francisco. Esta batalla póstuma por las reformas de Francisco pone de relieve lo divisivo que fue su papado dentro de la Iglesia. Mientras que muchos católicos y no católicos lo amaban por su énfasis en la misericordia, la protección del medio ambiente y la atención a los pobres, otros lo veían como alguien que diluía la doctrina católica y transigía en cuestiones esenciales. Tras analizar las diversas conspiraciones y oposiciones a las que se enfrentó el Papa Francisco durante su papado, es importante examinar cómo este turbulento periodo ha configurado el futuro de la Iglesia Católica. Apenas unas semanas después de la muerte de Francisco, el 21 de abril de 2025, la Iglesia ya ha pasado página con la elección de su sucesor. El 8 de mayo de 2025, el humo blanco salió de la chimenea de la Capilla Sixtina, señalando al mundo que se había elegido un nuevo papa. El cónclave de cardenales había tomado su decisión tras solo 2 días de deliberaciones, un proceso sorprendentemente rápido que sugiere un fuerte consenso o una eficaz coalición entre bastidores. El resultado fue verdaderamente histórico. Por primera vez en los 2000 años de historia de la Iglesia, un estadounidense ocuparía el trono de San Pedro. El cardenal Robert Francis Prevost, de Chicago, de 69 años, se convirtió en el 267 obispo de Roma, tomando el nombre papal de León XIV. Desde la logia central de la Basílica de San Pedro, el cardenal protodiácono Dominique Mamberti hizo el tradicional anuncio: Habemus Papam, Leo XIV, Prevost Card, Robert Francis, OSA. Momentos después apareció el nuevo papa, que impartió su primera bendición a los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro. En sus primeras declaraciones públicas, el Papa León XIV hizo hincapié en los temas de la paz y rindió un homenaje especial a su predecesor, el Papa Francisco.
Este reconocimiento inmediato sugiere un deseo de continuidad más que de ruptura, una señal significativa teniendo en cuenta las luchas internas sobre el legado de Francisco que hemos comentado anteriormente. Lo que hace especialmente fascinante a León XIV es su trayectoria. No solo es el primer papa estadounidense, sino que también es un papa con profundas conexiones con el sur global, un grupo demográfico cada vez más importante para la Iglesia Católica. Tras pasar mucho tiempo como misionero en Sudamérica, especialmente en Perú, donde tiene doble nacionalidad, León XIV tiende puentes entre múltiples mundos dentro del catolicismo. Antes de su elección, Prevost dirigió una importante oficina del Vaticano, responsable del nombramiento de obispos, un cargo que le otorgó una influencia significativa sobre el futuro liderazgo de la Iglesia mundial. Esta experiencia sugiere que comprende el funcionamiento de la Iglesia, un conocimiento que será esencial para navegar por las mismas políticas internas que desafiaron a su predecesor. La elección de León XIV fue una sorpresa para los observadores del Vaticano. Según las apuestas publicadas por The Economist, Prevost era considerado un candidato con pocas posibilidades, con solo un 2% de probabilidades de ser elegido. Otros candidatos parecían más probables, como el cardenal italiano Pietro Parolin, el cardenal filipino Luis Antonio Tagle y el cardenal ganés Peter Turkson. El hecho de que los cardenales eligieran a alguien que no figuraba entre los principales candidatos sugiere que la dinámica del cónclave fue más compleja de lo que esperaban los observadores externos. También podría indicar que la facción conservadora de la que hablamos anteriormente, la que supuestamente tramaba influir en el cónclave, no logró el resultado deseado. Los primeros indicios sugieren que León XIV seguirá los pasos reformistas e inclusivos de Francisco, en lugar de dar marcha atrás en los cambios de su predecesor. Como informó NPR, sus antecedentes y declaraciones anteriores se alinean estrechamente con la visión de Francisco de una iglesia que se acerca a los marginados y abraza la diversidad global. La elección del nombre León es en sí misma significativa. El último Papa León, León XIII, que reinó entre 1878 y 1903, fue conocido por su doctrina social, en particular por su encíclica Rerum Novarum, que abordaba las condiciones de las clases trabajadoras. La elección de este nombre puede indicar la intención de León XIV de continuar con el énfasis de Francisco en la justicia social y la atención a los pobres. La elección ha atraído la atención mundial, y los líderes mundiales han expresado su deseo de colaborar con el nuevo pontífice en cuestiones internacionales, que van desde el cambio climático hasta la migración. Su doble nacionalidad estadounidense y peruana le sitúa en una posición única para abordar la división entre el norte y el sur, una línea divisoria cada vez más marcada, no solo en la Iglesia, sino también en la política mundial. Gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenidos similares.